tardes a todos. Si tienen sus Biblias, vamos a continuar en el libro de Jueces. Estamos estudiando acerca de la vida de Gedeón. Ya hemos visto que Gedeón no tuvo mucha fe porque muchas veces cuando el Señor le dijo que debía hacer algo, él tuvo muchas dudas y preguntó otra vez y otra vez y otra vez. Pero después vimos que él siguió al Señor y por lo tanto él y sus soldados tuvieron victoria sobre sus enemigos. Y vamos a ver lo que pasó después que ellos tuvieron esta victoria. Vamos a empezar en Jueces capítulo 8. Vamos a leer versículos 18 a 28. Otra vez es Jueces capítulo 8, versículos 18 a 28. Y vamos a hablar acerca de la importancia de la sana doctrina. Otra vez es Jueces capítulo 8, versículos 18 a 28. El texto dice: Después Gedeón dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué clase de hombres eran los que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: Eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor que si lo hubieras dejado con vida, yo no os quitaría la vida. Y dijo a Jeter su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmuna dijeron: Levántate tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de media luna que sus camellos llevaban al cuello. Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: Reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo: No reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Les dijo también Gedeón: Quisiera pedir que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron: De cierto te los daremos. Y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. El peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaban sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello un efod, y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza. Y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Oremos. Señor, gracias por esta tarde, por el tiempo que tenemos juntos. Gracias por este texto. Ayúdanos para entender la lección de la sana doctrina, porque necesitamos aprender lo que dice tu Escritura para aprender cómo debemos vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primeramente lo que podemos ver en versículos 18 a 21 es que no debemos jugar con el fuego. No debemos jugar con el fuego. En este texto, ¿quién estaba jugando con el fuego? Gedeón. Ya hemos visto que es un hombre que no tiene mucha fe. Y va a continuar en este texto con este pensamiento, porque va a hacer algunas cosas que en vez de ayudar a Israel, causó muchos problemas para el futuro. Y en este texto lo que podemos ver es que primeramente, después que él capturó
a los reyes de Madián, él los mató. Y es algo que está bien en este contexto porque Dios le dijo, debes matar a los reyes de estos enemigos. Él empezó bien, pero después él hizo algo que es muy triste. ¿Qué hizo él? Vamos a ver en este texto que él tomó algo que no debía tomar. En versículo 21. Después que él mató a Seba y Salmuna, los reyes de Madián, dice la Biblia, él tomó los adornos de media luna de sus camellos llevaban al cuello. ¿Cuál es el significado de eso cuando dice que él tomó los adornos de media luna? Los madianitas tuvieron un dios de la luna y por lo tanto tuvieron muchas figuras de la luna y otras cosas como estos adornos. Usaron los adornos para adorar la luna. Y por lo tanto, cuando Gedeón tomó estos adornos de la luna, el significado es que él también quería adorar la luna. Es triste, ¿verdad? Un hombre que debe seguir a Israel y librar a los israelitas de la religión falsa también. Pero en vez de ayudar a los israelitas empezaron a adorar la luna también. Es muy triste. Necesitamos tener mucho cuidado porque hay muchos ídolos en el mundo. Y necesitamos tener cuidado con los ídolos. Hay muchas personas, por ejemplo, que adoran todavía el sol, o la luna, o la tierra, o cualquier cosa. Pero no debemos adorar estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el único creador. La Biblia dice que Dios es el creador de la luna. La luna no es un Dios. El sol no es un Dios. La tierra tampoco, porque Dios es el creador de todo. Y nosotros necesitamos tener mucho cuidado porque muchas veces existen en cualquier idioma algunas referencias de los dioses y a veces ni sabemos lo que es. Por ejemplo, ustedes han escuchado la frase Madre Tierra. Muchos que dicen que necesitamos cuidar la Madre Tierra, ¿verdad? Pero cuando dicen la Madre Tierra, es una referencia de la tierra como una diosa. Y hay muchas personas que adoran la Madre Tierra. Dice, es nuestra madre. Necesitamos tener cuidado para cuidar el mundo. Y ¿saben qué? Está bien para cuidar el mundo. Necesitamos tener mucho cuidado con eso porque el Señor nos ha dado el planeta y necesitamos tener cuidado que no estamos, por ejemplo, matando los peces en el mar con las cosas que hacemos y las otras cosas así. Pero la tierra no es una diosa. Necesitamos tener cuidado con estas frases. Hay muchas cosas que podemos hacer que cuando hacemos estas cosas es como estamos adorando la creación. Y Pablo dijo en el Nuevo Testamento que necesitamos tener mucho cuidado, porque en Romanos 1, él dijo que muchas personas empezaron a adorar la creación en vez del Creador. La Biblia nunca dice que tenemos una madre espiritual, pero dice que Dios es el Padre de los que le conocen. Él es el Padre, se llama Padre Dios. Pero ¿saben qué? Dios no tiene una esposa. No tenemos un Padre Dios y una Madre Diosa. Solamente Dios existe. Pero necesitamos tener cuidado porque hay muchas personas que están adorando los dioses falsos, pero nosotros necesitamos declarar que solamente un Señor existe. Pablo, cuando él visitó a Grecia y otros lugares así, él declaró, hay muchos dioses en el mundo.
Hay personas que adoran muchos dioses. Pero él dijo, para los creyentes, solamente un Dios existe, porque Dios es el creador de todo. Significa que necesitamos servir al Señor con todo el corazón, porque hay muchos ídolos en el mundo. Hay otro ídolo que tenemos, es un ídolo que no se mira como una figura, pero es verde. ¿Alguien sabe cuál es el Dios verde que muchos tienen? El dinero, ¿sí? Hay muchos que adoran el dinero y adoran las cosas así. Y por lo tanto necesitamos tener cuidado, porque si hay algo en nuestras vidas que es más importante que el Señor, hay problema. Dice Deuteronomio capítulo 6 que necesitamos amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, porque Él es el creador. La única manera para adorar al Señor es conocer al Señor. ¿Cómo podemos conocer al Señor? Dice la Biblia que podemos conocer al Señor por arrepentirnos de los pecados y confiar en su Hijo Jesús como Señor. Dice la Biblia que Jesús murió en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestros pecados y después fue enterrado después que murió. Pero en el tercer día Él resucitó porque es Dios. Y dice la Biblia que cada persona que pone su fe en Él tendrá vida eterna. No podemos adorar al Señor si no conocemos al Señor Jesús. Pero muchas veces como creyentes es posible empezar a seguir otro Dios. Y en la Biblia hay una referencia que voy a leer de versículo 27, que muchos cuando leen este texto dicen, ¿cuál es el significado de este punto? Dice la Biblia que Israel se prostituyó. ¿Qué quiere decir esta frase? Cuando los israelitas siguieron a los dioses falsos, la Biblia siempre dijo que era como seguir una prostituta o cometer el adulterio espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Dios es como el esposo de su siguiente, ¿sí? Dice el Nuevo Testamento que Cristo es el esposo de la iglesia. Y cuando un hombre tiene una mujer que abandone el matrimonio, dice la Biblia que ella busca a otro hombre, es el adulterio, ¿verdad? Y cuando los creyentes buscan a otros dioses, es el adulterio espiritual, es la misma cosa. Alguien dice, bueno, soy creyente, yo no tengo problema con esta tentación. ¿Era creyente Salomón? Sí. Pero dice la Biblia que en su vejez empezó a adorar a los dioses falsos. Y dice la Biblia que él causó muchos problemas por su familia y por Israel. Los creyentes también pueden pecar en esta manera si no estamos siguiendo al Señor. Si hay algo más importante que Jesús en nuestras vidas, es un ídolo para nosotros. No debemos jugar con el fuego. Pero hay otra cosa que necesitamos saber en versículos 22 a 28. No debemos seguir a los que nos siguen a Dios. ¿Qué dijeron los israelitas después que Gedeón capturó los enemigos de Israel? Ellos declararon, tú debes ser el rey de Israel. Dijeron en versículo 23 o versículo 22, reina sobre nosotros tú y tus hijos. ¿Y qué dijo Gedeón? Se escucha como un hombre muy piadoso. Yo no voy a reinar sobre ustedes. Dios es el único rey. Pero hay problema. Porque en el mismo texto, él va a ser un ídolo. Con sus palabras dice algo.
Con sus acciones dice otra cosa. Él dice, Dios es el único rey, pero después va a construir un ídolo. Pero es interesante también porque en versículo 24 podemos ver que él realmente quería ser el rey de Israel. Les dijo también, Gedeón, dice el versículo 24, quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín. Pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitos, es un grupo étnico, los ismaelitas. Y ellos dijeron, de cierto te los daremos. Y tendieron un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. Y ese día él ganó mucho dinero. Dice, el peso de los zarcillos de oro que él pidió fue de 1,700 ciclos de oro. ¿Quién tiene ciclos de oro contigo? No usamos el ciclo, ¿verdad? Usamos el dólar. ¿Alguien sabe cuánto dinero ganó cuando él recibió 1,700 ciclos? $1,000,000. Él dijo a las personas, yo no voy a ser el rey, pero si cada uno podría darme una moneda, está bien. Y después era un hombre muy rico. Saben que hay muchos líderes que en vez de servir como deben servir, solamente piensan en cómo ganar dinero. Cómo ganar dinero. Hay líderes espirituales así también. Hay un hombre muy popular en la televisión. Es el pastor más rico de todo el mundo. Y él estaba hablando con sus congregantes. Él dijo, ¿saben qué? Necesitamos una ofrenda para comprar un avión. Él dijo, no me gusta irme en el avión con las otras personas. Él dijo, hay muchos demonios hoy. Él dijo, es mejor para mí tener mi propio avión. Y en cualquier lugar donde iré, voy a ir en mi propio avión porque hay muchos demonios. ¿Qué dijo Jesús a sus siguientes? Dijo él, quiero dinero porque quiero ir en mi propio camino y no visitar a las personas endemoniadas. ¿Qué dijo Jesús? Él expulsó a los demoniados. Y también él ministró a las personas. Este hombre en otra palabra dijo, yo no quiero estar con las personas porque es una molestia para mí. Y hay muchas personas así que piensan en cómo pueden ganar más dinero. Y es muy triste que hay muchas personas así. Gedeón era así porque ganó mucho dinero. Y después dice la Biblia que él hizo un efod. Vamos a explicar esta palabra. En versículo 27 dice, Gedeón hizo de ello, del dinero que recibió, un efod. El efod era un manto religioso que usaron en Israel. Muchas veces los sacerdotes usaron el efod. En el contexto del sacerdote de Israel está bien. Pero él hizo su propio efod porque quería ser un líder religioso. Pero la Biblia dice que solamente los sacerdotes de Dios podían usar el efod. Él hizo su propio efod. Porque él dijo, bueno, ahora yo soy el hombre que tuvo victoria sobre los enemigos. Y él empezó a instituir su propia religión. Miren, porque dice en versículo 27, Gedeón hizo de ello un efod y lo colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí. Y esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa. Recuerden que cuando Dios llamó a Gedeón, él dijo, necesitas destruir los ídolos de la casa de tu papá en Ofra. Y él destruyó los ídolos de Baal y los otros ídolos también. Es la manera que empezó su ministerio como juez. Pero él terminó su ministerio como juez construyendo otros ídolos.
Y después dice la Biblia que Israel tuvo muchos problemas. Dice la Biblia otra vez que esto vino a ser ruina para Gedeón y su casa, porque no quería caminar con el Señor. Primeramente no quería servir, no obedeció. Y después, cuando el Señor le usó, él empezó a pensar que era un hombre muy importante, un hombre muy arrogante. Si el Señor quiere usarnos, no debemos ser arrogantes. Dios tiene poder. Y si Él nos usa, es la victoria de Dios, no es nuestra victoria. Necesitamos humillarnos y ser servidores de Dios. Necesitamos servir con todo el corazón y no debemos ser como Gedeón. Es triste que muchos, en vez de servir, buscan maneras para ganar más dinero. Y hay muchos, en vez de servir, buscan maneras para seguir los ídolos en vez de seguir a Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos tener mucho cuidado. Necesitamos seguir las doctrinas del Señor en vez de las doctrinas que vienen de los hombres. Para algunos momentos vamos a estudiar 5 aplicaciones basadas en este texto que necesitamos recordar. Hay 5 aplicaciones que necesitamos recordar. Primeramente, los falsos profetas son peligrosos. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 15? Dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús dice que hay muchos profetas que existen, pero también hay falsos profetas que existen. Se miran como ovejas, pero realmente son lobos. Se miran como ovejas, pero son lobos. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un lobo? El lobo destruye, ¿verdad? El lobo destruye. Sí. Busca las ovejas y destruye las ovejas. Una persona que dice que viene en el nombre de Jesús, pero destruye a los hermanos, porque no enseña a los hermanos lo que dice la Biblia, es un lobo. ¿Sí? Necesitamos tener cuidado porque muchas veces hay muchas personas que están predicando en YouTube, la radio, la televisión, y solamente porque una persona predica no significa que debemos aceptar el mensaje. Hay muchas personas que dicen algo que no viene del Señor. Por ejemplo, este hombre que mencionamos, que dijo, necesito mi propio avión porque no quiero estar con las otras personas. Va a ayudar a mi ministerio, pero ¿saben qué? Un pastor debe estar con las personas. ¿Cómo puede ministrar a las personas si no quiere estar con las personas? ¿Sí? Es algo malo. Hay otros que enseñan, por ejemplo, que nosotros somos dioses. Una vez escuché a un hombre predicando que dijo, como los hijos de Dios, nosotros somos dioses también. Y él dijo, como dioses, podemos dirigir cualquier poder, cualquier energía en este mundo para bendecirnos. Así no es. Dice la Biblia que solamente un Dios existe. Nosotros no somos dioses. La Biblia no dice que somos dioses. Necesitamos tener mucho cuidado. Número 2. Hay muchos falsos profetas en las iglesias. No estoy diciendo que cada iglesia tiene un falso profeta, pero dice la Biblia que a veces en las iglesias hay falsos profetas también. Aunque están en las iglesias, no enseñan la verdad. ¿Cómo sabemos eso? Porque el apóstol Pedro dijo que hay falsos profetas. Él declaró en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 a 2,
Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. El pueblo está hablando acerca de la congregación, la iglesia. Dice, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Entre vosotros hay falsos maestros que no enseñan la verdad, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hay dos problemas con los falsos profetas: no enseñan la verdad y también tienen sensualidad. Si hay un pastor en una iglesia que ha tenido 2 o 3 esposas, una esposa, después un divorcio, otra esposa, otra esposa, menciona la Biblia que es sensualidad. Es un problema. O un hombre que es lobo porque él busca las ovejas de la iglesia y las mujeres, y él comete adulterio con las mujeres. Es sensualidad. Hay muchos que dicen, pero Dios perdona. Dios perdona. Sí, pero Pablo dice en 2 de Timoteo, y él repite en el libro de Tito, un pastor debe ser el esposo de solamente una mujer. Dios perdona, pero no significa que una persona tiene la capacidad para hacer cualquier cosa en el pueblo de Dios. Si hay un hombre, aunque es el pastor de una iglesia grande, que está buscando las mujeres de la iglesia, ha cometido adulterio. Si hay un hombre que tiene divorcio y después busca una mujer más joven en la congregación, y después otra mujer más joven, no debe ser pastor. Dice, y es muy claro aquí, muchos seguirán su sensualidad en vez de seguir al Señor. El pastor tiene la responsabilidad para caminar con el Señor. ¿Y saben qué? Yo soy el pastor aquí, tengo 18 años. Yo soy el primer y el último pastor que han tenido. Pero esta semana, si hago algo que no glorifica al Señor, aunque tengo 18 años aquí, ustedes deben decir, no puede ser pastor aquí. Porque Dios es el rey. Tú no eres el rey de esta iglesia. Son los requisitos de cualquier pastor, porque la Biblia dice que Dios es el rey. Y saben que Jesús es el pastor de esta iglesia. Solamente estoy aquí representando al Señor, y si no estoy representando al Señor bien, yo no puedo ser el pastor. Cada congregación necesita estar seguro que cada pastor está caminando con el Señor. Es la responsabilidad de cada congregación. ¿Sí? Cuando Gedeón dijo, yo no voy a ser el rey, Dios es el rey. No caminaba como Dios es el rey, pero cada pastor debe caminar como Dios es el rey de su vida. Amén. Amén. Número 3. Los falsos profetas se glorifican en vez de glorificar al Señor. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Otra vez, ¿qué dice el apóstol Pedro? Él dice, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Cuando dice, en su avaricia os explotarán con palabras falsas, ¿qué quiere decir? Para ganar dinero, predica lo que las personas quieren escuchar. Predican lo que las personas quieren escuchar en vez de la palabra del Señor. Pero ¿saben qué? El pastor solamente debe predicar la palabra de Dios en vez de las opiniones de las personas. Y a veces la palabra de Dios duele. No es popular la palabra de Dios a veces. Cuando Dios dice algo y necesitamos cambiar, la palabra duele.
No sé si ustedes han tenido un momento en sus vidas así, pero yo sé que es así conmigo. Cuando estoy estudiando la Escritura y Dios dice algo que necesito cambiar, duele la palabra. Pero en vez de rechazar la palabra, necesitamos aceptar la palabra. Y los pastores deben predicar la palabra si muchos quieren aceptarlo o no. Recuerden el tiempo cuando Jesús predicó y la mayoría de los oyentes salieron. Él predicó algo y dijeron, es algo muy duro, y salieron. Huyeron de Jesús. No continuaron con él. Jesús preguntó a los apóstoles, ¿se van a ir también? Ellos dijeron, no, porque tú tienes la palabra de vida. ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo podemos salir? Pero también Jesús, cuando predicó, algunas personas no aceptaron y salieron. Pero necesitamos aprender cómo escuchar la voz de Jesús en la Escritura, en vez de las personas que prometen otras cosas que no vienen de Dios. 2 puntos más. El cuarto punto que necesitamos recordar es que muchos siguen los falsos profetas. Para mí es triste ver algunas congregaciones llenas de personas y lo que el pastor predica es una mentira. Y las personas continúan aceptando las mentiras. Pero dice la Biblia que así es en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 a 4. No es que cada iglesia grande enseñe las mentiras. Hay iglesias grandes que enseñan la verdad, pero hay algunas iglesias que no enseñan la verdad. Y hablo, declara, profetiza. Dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a su propio deseo. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pablo dijo, en el futuro muchas personas van a aceptar la mentira en vez de aceptar la verdad. Por lo tanto, necesitamos regresar a la Escritura. Cuando yo predico, o cuando cualquier pastor predica, ustedes necesitan abrir la Escritura y estudiar la Escritura para ver si el pastor está declarando lo que dice la Biblia. A veces cuando el apóstol Pablo visitó un lugar para predicar, las personas eran así. En Berea era así. Una ciudad donde él predicó, las personas se abrieron al Antiguo Testamento para estudiar la palabra. Está predicando Pablo, pero ¿es la verdad lo que está diciendo, sí o no? Y estudiaron la palabra. ¿Por qué? Porque la autoridad no viene ni de un apóstol, pero viene de Dios. Y nosotros necesitamos ser estudiantes de la palabra para aprender lo que dice y obedecer la palabra. Y después vamos a reconocer las palabras falsas cuando alguien predica algo que no viene de la Biblia. Número 5, el último punto. Solamente debemos aceptar la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo dice a Tito, un pastor que es muy joven, pero en cuanto a ti enseño lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina. ¿Dónde está la sana doctrina? Es la Biblia. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Por lo tanto, es perfecta y debemos aceptar las palabras de Dios. En vez de seguir los dioses falsos, debemos tener mucho cuidado y solamente servir a Jesús. En vez de aceptar las palabras de los que predican los mensajes falsos, siempre necesitamos regresar a la Escritura para ver lo que Jesús dice. El punto de este mensaje es la importancia de la sana doctrina. Lamentablemente, Gedeón no empezó bien y no terminó bien. Y primero Dios, en el futuro vamos a estudiar acerca de su hijo. Su hijo va a ser peor porque siguió el ejemplo de su papá en vez de seguir a Dios. Pero la decisión
decisión que necesitamos tomar hoy es si vamos a servir a Jesús o no. Si eres creyente, como creyente es posible caminar en una dirección que Dios no quiere. Siempre necesitamos regresar a la Escritura y no solamente aprender más acerca de la Biblia, pero obedecer la Biblia. Pero si no conoces de Jesús, lo que necesitas hacer primeramente es arrepentirte de los pecados y confiar en Jesús porque Jesús te ama. Su camino es el último camino verdadero y necesitamos servirle con todo el corazón. Vamos a orar y después tendremos la invitación.